Una pregunta para seguir lo que estás diciendo antes de pasar a otro tema cuantitativo de indicadores. Y es, en Colombia se ha dado de vez en cuando la discusión acerca de si establecer tasas a la entrada a la administración de justicia, es decir, cobrar unas tasas que pueden variar dependiendo del ingreso, del patrimonio de una persona para interponer demandas o denuncias. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? No caso brasileiro, existem dois tipos de cobrança. Em primeiro lugar, existem as custas, não pela renda, mas sim pelo valor da indenização ou pelo valor do processo, em termos de discussão do direito. Temos avançado um pouco com relação à renda e o acesso à justiça, principalmente no fortalecimento das defensorias públicas, que foram criadas formalmente em 1988, com a nova Constituição Federal, mas em alguns casos, como é o caso do Estado de São Paulo, somente entraram em funcionamento em 2008. Então, em alguma medida, está sendo fortalecido também a forma de acesso, mas aí nesse caso específico das defensorias públicas, diz respeito somente ao pagamento do custos dos advogados e não das custas judiciais. Yo, en principio, yo diría que no me parece que el problema del acceso a la justicia, del bloqueo de la justicia brasileña con exceso de causas, puede ser resolvido con el problema del costo. Porque la verdad, lo que lo bloquea es o el Estado, porque no quiere tomar algunas de las medidas, entonces, por ejemplo, el Estado es condenado, siempre recorre de condenaciones que sabe que en el final, en la última instancia, va a ser condenado otra vez, o grandes empresas. Entonces, el problema es muy más cómo disminuir esos tipos el accionamiento de la justicia por macroactores es más importante para mejorar el acceso do que crear custos. Porque probablemente los custos van a incidir sobre la población de baja renta que ya procura el judiciario muchas veces menos do que debería. Entonces, me parece que puniciones por recursos repetitivos, puniciones por causas muy pequeñas, introducidas por el poder público, pueden tener más efecto en el aumento del acceso do que el establecimiento de custos más altos de entrada. Bien, pasemos entonces a otro tema de indicadores, y es el tema de la eficiencia. Ha habido también bastante polémica acerca de cómo los indicadores acerca de la eficiencia pueden generar estímulos nocivos, estímulos para que los jueces o los funcionarios judiciales actúen de manera muy eficiente, pero sin tener en cuenta la calidad. ¿De qué manera se pueden armar indicadores de eficiencia sin afectar o sin generar estímulos perversos? Em primeiro lugar, eu acho que devemos tornar esses indicadores mais sensíveis em termos estatísticos. Então, identificar efetivamente o que cada um dos operadores de justiça está fazendo. E deve haver também um equilíbrio, não se pode confiar somente nos indicadores que estão impondo as eficiências, mas também é necessário haver uma forma de controle via... e aí por isso é que eu chamo a atenção para o papel que a academia tem que fazer nesse sentido, o esforço da academia, que é analisar o conteúdo dessas decisões e dessa forma, tornando essas decisões mais transparentes, com controle a partir dos estudos e de pesquisas, impor uma qualidade melhor aos serviços prestados pelos operadores de justiça. Yo ya pienso que la primera cosa es redefinir lo que es eficiencia. Yo creo que hay un concepto de eficiencia importado de la ciencia económica que está se tornando cada vez más influente en la evaluación del conjunto de las instituciones. Entonces parece, por ejemplo, que una empresa puede se tornar pública, se puede tornar más eficiente, muchas veces servindo menos gente. Yo creo que no es necesariamente ese concepto de eficiencia que se debe trabajar cuando se piensa cuestiones públicas, cuando se piensa el propio sistema judicial.
Entonces, yo creo que seguramente la cuestión de los plazos, la cuestión de un juzgamiento más rápido es importante, pero yo estoy a favor de una medida muy amplia de eficiencia del sistema judicial que no envuelva únicamente un autointeresse, un cálculo maximizador importado da própria economia para o campo da justiça, da política e da moral. Gostaria apenas de acrescentar uma questão. Eu acho que também é importante avaliar o impacto que essas decisões produzem em termos de políticas públicas, em termos de decisões que estariam tradicionalmente em arenas que são arenas políticas de representação, em que qual é o papel que o juiz está exercendo ao tomar uma decisão que interfere as políticas públicas, muitas vezes positivamente, mas é preciso também ter alguma forma de controle, ou se as instituições do sistema de justiça vêm produzindo decisões que afetam as políticas públicas, então talvez algum dos requisitos que existem para controlar outros órgãos do poder e da administração pública, que produzem naturalmente políticas públicas, os órgãos judiciais também estariam expostos a esses instrumentos de controle, sejam orçamentários, enfim. Ou seja, é necessário discutir os fins. Ou seja, em minha opinião, o Estado eficiente é o Estado que produz mais cidadania, e não o Estado que decide mais a um custo menor. Entende? Não é possível ter o mesmo critério que se juzga no interior ou a produtividade de uma empresa para o Estado, porque senão em alguns anos vão querer que o sistema judicial tenha as ações na bolsa, porque aí realmente ele poderia se tornar eficiente por esse critério. E eu creio que é exatamente o contrário. Os fins do sistema judicial têm que ser de outra naturaleza. Pero al fin y al cabo, los fines del Estado y del sistema judicial son la provisión de un servicio. Y en ese sentido, la medicina de eficiencia no puede ser. Sim, não podemos esquecer que existem pessoas sendo atendidas e que precisam de decisões com um determinado tempo para que sejam positivas e consigam efetivamente produzir resultados. Mas penso que também não são só esses critérios que podem atuar de uma forma absolutamente independente de outros critérios em termos de qualidade e do conteúdo do que está sendo decidido. Bueno, pasemos entonces a un tema que le gusta a Leonardo y es el tema de la participación ciudadana. A mí me gustaría saber de qué manera se relaciona la participación ciudadana y el diseño de políticas, el monitoreo de políticas judiciales en Brasil. De qué forma hay participación ciudadana en el funcionamiento del sistema judicial de Brasil, que ustedes creen que eso funciona bien y si proponen cosas para el resto de Latinoamérica, de la cual al menos en algunos países el sistema judicial actúa de manera bastante independiente de la población civil y de las organizaciones civiles. Bueno, es posible decir que Brasil tiene una constitución muy participativa. La Constitución de 1988 en Brasil habla de participación en 14 lugares diferentes, desde el propio artículo inicial, que abre ya hablando de la participación de la población junto con la representación, hacia los artículos sobre salud, asistencia social, niños y adolescentes, medio ambiente y reforma urbana, todos ellos hablan sobre participación. Y después también hay todas las maneras como la ciudadanía puede accionar los diferentes órganos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judiciario a través de sus acciones. Y ahí, por ahí podemos pensar un poco la cuestión de la participación ciudadana en el Judiciario. El Judiciario brasileño puede hacer y hace frecuentemente audiencias públicas. Por ejemplo, en la próxima semana va a haber el Judiciario brasileño, el Supremo Tribunal Federal brasileño, va a discutir acción afirmativa